Es un gusto para nosotros en esta edición de Pulso Local charlar con una de las referentes principales de la política argentina, Margarita Stolbizer. Con ella vamos a dialogar esta noche. Hola Margarita, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Germán Talman la saluda. Muy bien, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, siendo usted una referente de la política nacional, aún sin cargos en estos momentos, probablemente pueda tener una visión un poco más objetiva, más alejada de la situación política e institucional de nuestro país. Le pido si puede sintetizarnos cómo ve nuestro país, cómo ve la discusión política e institucional en este momento tan particular. A ver, en rigor de ser sincera, tengo mucha preocupación por cómo se desarrolla el debate político hoy en la Argentina. Me animaría a decir que tenemos un debate demasiado mediocre frente a los problemas que la Argentina tiene, ¿no? Por momentos parece que las coaliciones políticas más importantes, la que gobierna y la que gobernaba antes, tienen una disputa retórica sobre quién tiene la culpa y se rechazan unos a otros. Y yo tengo una enorme preocupación por las cosas que pasan todos los días en la Argentina y me parece que este mecanismo no contribuye a nada. Tengo una visión crítica del gobierno, sobre todo en cuanto a la gestión de la pandemia relacionada con la salud, las vacunas, la educación y la economía y el empleo también, ¿no? Pero no creo que en ninguno de esos puntos la oposición esté contribuyendo demasiado para mejorar o elevar el nivel de debate. Hay indicadores que realmente son muy preocupantes y que se suman en este contexto de pandemia. Y lo que es llamativo es que con el potencial de nuestro país, la cuestión de la pobreza no tenga solución, siga en crecimiento con números realmente alarmantes. Usted decía también que no son números, son personas, ahí hay que prestar mucha atención. Parece que repetimos las estrategias y no podemos salir de ese problema, ¿no? Bueno, es que en algún momento habrá que reconocer que esas estrategias, esas políticas, esas decisiones han sido equivocadas. Hace tiempo que vengo planteando que la pobreza no es un problema que se resuelva con un depósito mensual en una cuenta, en realidad, porque esas personas, aún con la insuficiencia que tiene ese depósito, vuelven a una casa la mayoría de las veces en condiciones infrahumanas, no tienen empleo, los chicos no tienen calzado, o no comen como se debe, no hay un buen empleo. Entonces la pobreza hay que mirarla desde eso que le llaman multidimensional, ¿no? Que es la pobreza del chiquito que nunca pudo festejar un cumpleaños. Hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con esto y que no se van a resolver simplemente con ese depósito. En cambio, en la Argentina no es casual que pasen los años y cambien los gobiernos y nunca tenemos, por ejemplo, la educación como tema prioritario de la agenda política, siendo que el acceso a una educación de calidad es primero que nada el abre puertas para un trabajo en mejores condiciones, formales, digna, y esa es la única vía eficaz para combatir la pobreza. Sin embargo, no se discute seriamente la educación. O sea, ¿a qué me refiero? Muchas veces vemos el debate sobre la educación, es el tira y afloje de los salarios docentes, y no hay discusión de contenidos de la educación, que es sin ninguna duda el déficit más grande que tenemos, por lo que decía antes, porque necesitamos discutir los contenidos de la educación, la calidad de la educación, para que esa educación sirva efectivamente para el empleo, el emprendimiento, digamos, para pensar en una Argentina hacia el futuro, que es lo que hace todo el mundo. ¿Usted cree que de alguna manera la pobreza es funcional a la política? Bueno, lo ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Y uno cuando se pregunta necesariamente por qué estas cosas no cambian, parece que termina habiendo una utilización de esa condición de pobreza porque a nadie se le cambia esa situación. Tiene que ver con muchas cosas. Hoy yo no tengo duda que lo que se percibe claramente por parte de la sociedad es un fracaso de la agenda social, ¿no? Parece que la política va por un lado, atendiendo algunas cuestiones, y la agenda de las personas va por otro. Sin ir más lejos, en los últimos días, el gobierno
hace un acercamiento con la coalición opositora, me refiero a Juntos por el Cambio, algo que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo, no había ese acercamiento. ¿Y cuál es el motivo del acercamiento? Es una cuestión electoral, es ver si se suspende la PASO, la elección PASO. ¿Por qué no existe esa voluntad de convocatoria justamente para discutir los temas de la pobreza, la pandemia, los efectos, digamos, de todas estas medidas? Digamos, para tomar por ahí el tema, digamos, de estos días, que son las restricciones a la circulación y demás con motivo de la pandemia, no podemos estar en desacuerdo de medidas que apuntan a atender lo sanitario, porque la situación sanitaria es muy compleja. El problema es que eso no vaya de la mano de una discusión que tenga que ver cómo se pueden contrarrestar los efectos económicos y sociales de esta situación, que ya venimos arrastrando todos los del año pasado. Entonces, hoy que tenemos varios millones más de personas en condición de pobreza, entre otras cosas por las consecuencias de la pandemia, sobre todo un empobrecimiento de sectores medios. El año pasado los que más sufrieron el impacto, digamos, de esta pandemia fueron los sectores que nunca habían estado en los listados de beneficiarios del Estado. Me refiero, qué sé yo, desde el profesional medio, un abogado con un pequeño estudio, el peluquero, el pintor, digamos, una cantidad de actividades, oficios o profesionales que nunca recibieron un plan social, no están en los listados del Estado y por lo tanto no reciben ningún tipo de ayuda. Todo lo que se les ofreció el año pasado a esos sectores fueron créditos que ahora tienen que empezar a devolver con una situación todavía no resuelta. Y esos sectores, muchos de ellos, porque son los que viven de su trabajo personal de todos los días, de salir a la calle todos los días a trabajar, no tienen asegurado un sueldo, un ingreso, digamos. Por eso se han alimentado tanto los datos de pobreza en el último tiempo. Ahora, Margarita, estas mesas que se han intentado armar intersectoriales parece que tampoco han tenido demasiado éxito, como que se han ido diluyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es que el principal problema que tenemos es que el gobierno no cree en el diálogo político, honestamente, o sea, lo que hacen es montar fotografías. Si recordamos al inicio de la gestión de Alberto Fernández, la convocatoria a la mesa del hambre, ¿no? Claro. La mesa contra el hambre, con una cantidad de personalidades muy destacadas. Recuerdo que estaba hasta Martín Caparrós, bueno, muchas personas, Estela de Carlotto, una cantidad de personalidades muy importantes con la intención de colaborar, naturalmente. Eso quedó solamente en una fotografía. Después el año pasado, no sé si fue el 9 de julio, se hizo una convocatoria a los representantes de las organizaciones económicas, empresariales, digamos, también una fotografía. El diálogo no son fotos. Y me parece que hay que darle a esto una continuidad que no está teniendo, pero para eso hay que creer en el diálogo. Y más allá de las cuestiones sectoriales que son importantes, me refiero sobre todo al diálogo con la política, porque lo que le da sostenibilidad a las políticas a lo largo de los tiempos es la política, porque lo que necesitamos en la Argentina, que es algo que ocurre en todo el mundo y no acá, es tener la previsibilidad que nace de saber que aunque cambien los gobiernos o cambien los ministros, las políticas no cambian. Eso es lo que favorece una inversión. Nadie invierte si cree que el próximo que viene le va a cambiar las reglas de juego, ¿no? Y en Argentina tenemos que reconstruir un sistema de reglas. Cuando hablamos de las cuestiones institucionales y de cuánto importan las instituciones para la economía, para el empleo, para las cuestiones sociales, tiene que ver con esto. Las instituciones son las normas, las reglas a partir de las cuales se rige la convivencia. Sin ir más lejos, para tomar un tema que tiene mucho que ver con todo esto, la reforma del sistema impositivo. Sí. La Argentina tiene un sistema de impuestos regresivo, de dobles o triples imposiciones, injusto, y no es posible que se sigan poniendo parches. El sistema tributario no puede ser el objeto del manotazo cuando no hay plata en la caja y entonces se crea un impuesto, o de la demagogia cuando se quiere bajar algo.
Hay que tener un sistema impositivo que sea para los próximos 30 años, 20, 50, digamos, y eso es lo que garantiza esa previsibilidad, esa estabilidad. El sistema económico o la estabilidad del sistema económico depende de la estabilidad del sistema político también. Margarita, ¿qué lectura hace de las decisiones de la justicia de devolverle el control de los bienes a la familia de la expresidenta en causas en las que usted particularmente ha liderado? Sí, a ver, lo primero que siempre me gusta aclarar con respecto a esas causas. No hablo de otras causas donde está involucrada la señora Kirchner porque no las conozco. Exclusivamente las causas en las que yo participé como denunciante, que son los de Sur y los Sauces, en esas causas no hay lawfare, no hay ningún invento, no hay ninguna persecución. Esas son causas donde los delitos que se cometieron, delitos vinculados con la corrupción y el enriquecimiento y el lavado de dinero, están totalmente comprobados. Son causas en las que los miembros de la familia Kirchner y otros tienen procesamiento y esos procesamientos han sido confirmados por varios jueces, fiscales y camaristas, digamos. O sea, son causas en las que ya es indubitable la responsabilidad penal por los delitos que se cometieron. En esas mismas causas se encuentra acreditado que varias veces también intentaron burlar la acción de la justicia, distrayendo el dinero, haciendo transferencias para confundir, por ejemplo. Entonces, a mi juicio era imposible que se le restituyeran los bienes justamente porque intentaron entorpecer la acción de la justicia. Pero la cuestión más importante que hay que tener en cuenta es que la misma resolución judicial que dictan los jueces, los miembros del Tribunal Federal, Oral Federal, ellos dicen que es por la demora del procedimiento. Claro, porque ellos tratan de justificar eso porque dicen no se puede mantener durante tanto tiempo una medida precautoria. Claro, y ese es el problema, son las demoras que tiene el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Sería más importante que esos jueces se abocaran a tramitar el juicio oral, que es el tiempo, digamos, del proceso en el que están, en lugar de tomar esta decisión. Y sin embargo, ese es el problema que tiene en la Argentina la investigación de la corrupción. Son investigaciones eternas. Cuando muchas veces me preguntan, ¿y usted cree que alguna vez va a haber una condena? Y yo digo, sí, tal vez sí, pero posiblemente yo ni la vea, porque venimos con un promedio de duración de las causas en las que se investiga la corrupción, que es de 14 años como promedio. Recordemos Menem, que murió hace poquito y murió con algunas causas sin haber terminado, causas de más de 20 años, ¿no? Eso hace perder, si es que queda algo, la confianza en la justicia, ¿no? Sí, nosotros hemos trabajado con algunos estudios y algunas encuestas en los últimos tiempos y en general diría que el nivel de falta de confianza social en las instituciones es muy grande. 8 de cada 10 argentinos no confía en su sistema de justicia, 8 de cada 10 argentinos no confía en el sistema de representación, o sea, aquellos en los que, las instituciones en las que menos creen los ciudadanos y ciudadanas son justamente las de representación, me refiero el Congreso, los partidos políticos, los sindicatos, esos que representan a las demás personas son los que tienen el menor nivel de confianza social. Esto es tremendo porque cuando no hay confianza la gente no se siente obligada, comprometida por las normas. Si algo le falta a la Argentina es ejemplaridad, porque se ordena, digamos, con ejemplaridad. ¿Cómo haces para obligar a alguien de abajo a hacer algo cuando ese mira para arriba y dice, no, y si los de arriba se llenan los bolsillos? ¿Con qué interés un ciudadano común que la pelea todos los días con su trabajo va a ir a pagar impuestos, digamos, cuando después vea dónde van a parar los impuestos? Y obviamente que la justicia, que debería ser ese lugar último de excelencia, digamos, donde las personas supieran que ahí se van a defender sus derechos, bueno, goza de una falta de credibilidad enorme. A mí no me gusta igual la generalización. Siempre repito que dentro del Poder Judicial, como en el periodismo o en la política, no son todos buenos ni son todos malos. Hay gente que hace su trabajo bien, correcta y honestamente, y hay otros que están en el límite del delito, ¿no? Un par de preguntitas en materia política y electoral particularmente. Su lectura sobre
la intención o supuesta intención de prorrogar, dilatar el proceso electoral por lo menos un mes, bajo la excusa de la pandemia. Seguramente puede haber algún otro componente. ¿Cuál sería su mirada? A ver, dejando a salvo la cuestión sanitaria, porque a mí me parece que todos tenemos que tener la capacidad de comprender que lo sanitario es sin ninguna duda una razón demasiado importante y por lo tanto, si eso justificara y acreditara que es necesario cambiar y postergar la elección por un mes, bueno, digamos que habría que aceptar que esto fuera de esa manera. Sin embargo, me parece que lo que hay que despejar primero que nada es cualquier intento de aprovechamiento de esta situación y que la postergación tenga más que ver con las conveniencias del gobierno que con la cuestión sanitaria, porque tampoco está demasiado claro todavía, bueno, cuáles podrían ser los beneficios. La otra cuestión es que para hacer esto se requiere de un acuerdo político muy grande, no lo podría hacer el gobierno por decreto. Eso es lo que el gobierno está intentando en estos días y me parece bien que la oposición ponga algunas condiciones, es decir, bueno, por ejemplo, para el tema nacional incorporemos un sistema de boleta única como Santa Fe tiene. Aprovechemos a ver cómo se mejora el sistema electoral, cómo hacemos para transparentar el sistema de votación, metamos algunas otras cuestiones, ya que se va a demorar un poco, tal vez sea un momento oportuno para esto, pero siempre cualquier modificación del calendario electoral, recordemos que ya está empezado el proceso electoral, tendría que ser con un gran acuerdo político. ¿El GEN seguirá siendo un espacio que trata de escapar a la polarización, a la grieta? ¿O buscará alternativas, alianzas con algún sector de cara a lo que representa este proceso electoral de renovación de la Cámara de Diputados y el Senado? A ver, nosotros estamos afuera de la grieta, diría, por dos cuestiones. La primera, por supuesto, porque nosotros consideramos que la grieta ha sido y es un buen negocio electoral para algunos, pero es muy malo para la Argentina. Esta suerte de confrontación permanente no le hace ningún bien al país, en realidad. La otra cuestión es que nosotros nos sentimos afuera porque nosotros tenemos un ideal de país que se sostiene, siempre lo hemos dicho, en dos pilares que son la búsqueda de la igualdad y la decencia. Y no vemos que ninguna de las coaliciones que están en los extremos de la grieta hoy tenga incluido eso. No hay ninguno que hable de estas cuestiones, por eso decía al comienzo, el debate en la Argentina es un debate bastante pobre, no hay discusión de contenido, no hay discusión de futuro, digamos. Cuando la coalición de Cambiemos se planta frente al gobierno, reivindica el gobierno de Macri, y nosotros la verdad es que con eso poco tenemos que ver. Ahora, quiero ser sincera también en este sentido, que creo que hay que pensar seriamente al 2023, ¿cómo hacemos para potenciar ese conjunto de principios, ideas y valores que el GEN expresa? Porque tampoco sirve de nada que nosotros ya hemos hecho la experiencia de esta manera en el 2015, nos creamos que somos los dueños de las verdades y de los valores y nos quedamos solos y nunca podemos llevar esto en un proyecto de transformación de la Argentina. A mí nunca me entusiasma la idea de una coalición por la coalición misma para ganar espacios. La verdad es que creo que lo que le falta a la Argentina desde hace mucho tiempo es realmente una coalición que se arme con la voluntad de gobernar bien, de hacerle mejor la vida a las personas y no simplemente con un objetivo electoral. Entonces nosotros pensamos seriamente cómo hacer para ofrecer al 2023 un nuevo gobierno en la Argentina que no solo gane, sino que pueda gobernar y mejorar las cosas. Seguramente aquí en Sunchales hay muchos atentos a estas definiciones de cara al 2023. Margarita, muy amable por su contacto. No, gracias a ustedes y hasta pronto, y obviamente para mí un gusto estar siempre con Sunchales. Saben que tengo ahí todos mis afectos en lo personal y en lo político por mi vinculación con el intendente Gonzalo Toselli, así que a través de ustedes también un saludo a los vecinos y vecinas de Sunchales. Muchas gracias. Gracias a usted, Margarita.